esperamos. Vamos a entonar esta alabanza. La hemos cantado ya anteriormente. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Vamos a cantarlo. Es un coro de adoración y eso es lo que vamos a expresarle al Señor. Cantemos unidos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Sí sé te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Una vez más. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Sí sé. Yo seré, sí sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré.
Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor. A Él se ha dado la honra y la gloria en la iglesia. Bienvenidos, amados hermanos. Buenos días. Pueden sentarse. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. A Dios sea la gloria. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hemos tenido una semana por la bondad de Dios. Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel hasta aquí. Así como hemos estado hablando del sembrador, ¿verdad? Hemos estado mencionando la escuela dominical y las predicaciones sobre las parábolas de Jesús, cuando la semilla se deposita y cómo da distinta clase de fruto o en distinta medida. En algunos terrenos no dio fruto, no dio fruto. Y esto se aplica precisamente a que el evangelio se siembra. Es como una semilla. Yo creo que Puebla es buena tierra para sembrar el evangelio. Lo hemos visto a través de décadas, generaciones de creyentes, ministerios. Y así ahora en Magdalena, yo creo que es el tiempo para Magdalena, en el nombre del Señor Jesús. Se está depositando la semilla, parece insignificante, parece como que no está pasando nada, pero a su debido tiempo surge, germina, rompe la tierra, rompe el suelo y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y ahí va, para dar frutos. Gloria sea al Señor. Así empezó esta obra también. Así empezó esta iglesia local. Un grano de semilla, un puñado de semilla, un puñado de grano. Y ahora, para la gloria de Dios, es una congregación fortalecida. Gloria sea al Señor. Y debemos estar dando frutos. Es lo que hemos estado enfatizando también. Gloria a Dios. En esta mañana, amados hermanos, siguiendo nuestro manual de discipulado y grupos familiares. Este es un manual que llegó a nuestras manos. Un ministerio, un ministro dedicó tiempo y hay distintos manuales. Hay distintos manuales, no es el único. A través del mover del Espíritu Santo son movidos hombres de Dios, mujeres de Dios, para establecer una secuencia, un orden donde se pueda orientar a los convertidos. En otro tiempo, cuando yo me convertí, cuando el Señor me alcanzó, la clase fue la doctrina, la sana doctrina que el Señor Jesús estableció para la iglesia. Esas fueron las clases que recibí, y yo creo que muchos de ustedes también, la sana doctrina. Pero con el tiempo fuimos observando que Dios amplió esto, ha inspirado, ha ayudado a que esto esté más evidente, más claro. Y estos manuales de discipulado pues nos van enseñando a cada uno de nosotros, pero también a los recién llegados, a los recién convertidos, para que sepan cómo es la vida espiritual, cómo es el caminar de los cristianos sobre esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, este manual de discipulado, extraído, inspirado, basado en las Sagradas Escrituras, principalmente el Nuevo Testamento, pues es de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la lección 4. Samuel, por favor, traigan pluma, no se les olvida, o lápiz, no se les olvide, por favor. Vamos a la lección 4. Evangelismo y discipulado van tomados de la mano. Estamos tomando estas clases para nuestra edificación y para compartir con otros esto que es de bendición. Vamos a ir a la Escritura. Proverbios 5:22. Busquen su Biblia. La lección de hoy se titula ¿Cómo vivir verdaderamente libre?
Proverbios 5:22. Prenden al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de sus pecados. ¿Qué idea le da esto? ¿Qué idea le da este pasaje, este proverbio? Las cuerdas que nosotros mismos vamos tejiendo, vamos fortaleciendo, son cuerdas, son cosas que nos van amarrando, nos van atando. ¿Se acuerda de aquel personaje Sansón que tenía un pacto, tenía un compromiso de fidelidad con Dios? Y como había sido dedicado al nazareo desde que nació, no le cortaban su cabello. Era un líder en el tiempo de los jueces. Dios quería usar a este varón, pero este varón tenía un lado débil, que era el sentimiento hacia el sexo opuesto. El sentimiento era muy enamoradizo, se dejaba conquistar rápidamente. Entonces, entre las jóvenes que habían en su tiempo, hubo una llamada Dalila, que, bueno, la contactaron los filisteos y le dijeron: te vamos a pagar bien si nos consigues el dato, si nos consigues el secreto de su fuerza. Y bueno, Dalila endulzó el oído de Sansón, lo conquistó. Aquel se portó como un gatito dócil y en una ocasión lo amarró. Porque le dijo Sansón: bueno, el secreto de mi fuerza es que si me amarras por este tipo de cuerda, mi fuerza se me va. Y Dalila probó, y ahí está amarrándolo mientras estaba dormido. Pero bueno, Dalila lo puso a prueba. Se despierta Sansón y rompe aquellas cuerdas, como que no le estaba diciendo el secreto todavía, dónde estaba. Y así esa historia, que la podemos leer en la Biblia, nos da un ejemplo, una ilustración, cómo la imprudencia de Sansón empezó como un juego, como algo así de una adivinanza, a ver si das con el secreto, a ver si lo descubres, dónde está mi fuerza. Pero empezó a jugar con el tema, y Dalila ahí fue constante, a manera de estarlo probando, hasta que reveló su secreto. Pero aquí lo que nos dice este Proverbio 5:22 es que uno se va amarrando con sus propias flaquezas. Es lo que nos refiere la palabra de Dios. Dice: prenden al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Tarde o temprano Sansón pues cometió el desatino de decir: ¿dónde está su fuerza? En el pacto, en ese compromiso, en esa consagración que tenía reflejada o simbolizada en su cabello. Y bueno, ahí está Dalila cortándole ahora el cabello, y realmente el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces, hay cosas que van amarrando. Pueden ser hábitos, costumbres, formas de pensar, a veces hasta amistades que nos van limitando. Ahora se usa la palabra tóxica, es una amistad tóxica. Te controla, como que te domina. Y con esa expresión dan a entender como que la persona se doblega, se porta sumisa ante aquella otra. Puede ser de una manera a veces hasta destructiva, perjudicial. Es que no piensas, no te valoras. Mira cómo te tiene, te humilla, te miente, te tiene controlada en tu voluntad. Debes de sacudirte eso para que tú misma puedas disfrutar tu vida. En fin, ¿cómo vivir verdaderamente libre de esas cosas en las que nos vamos a veces atando, nos van subyugando?
Vamos a entrar un poquito en el tema. Introducción. Se nos menciona aquí en la introducción los próceres de la patria: Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, nombres que en la historia de nuestro país ahí están como personas que no aceptaron que esta nación, su gente, su pueblo, la gente nativa de aquí, la natural de aquí, de esta tierra, que viviéramos sometidos, viviéramos subyugados. Estos próceres que nos presenta la historia defendieron esos principios de libertad, dieron su vida, no solo se esforzaron, no solamente dieron batalla, sino dieron su vida defendiendo este ideal, que la libertad es algo valioso, que el ser humano debe de ser respetado. El país, México, pues estaba controlado por españoles, y luego también los franceses quisieron venir a tomar control. Recordamos algo de la historia. Y estos próceres y muchos otros nombres, ¿cuánta gente habrá fallecido en la guerra de independencia? Yo no tengo ese dato, pero yo puedo entender que hubo mucha gente atrás de este ideal. No aceptaron vivir subyugados. Imagínense que todavía hoy, si estas personas no hubieran defendido la libertad de los mexicanos, vamos a suponer que todavía continuara hasta hoy esa misma condición. ¿Cómo estaríamos? Tal vez no nos habrían dado permiso de estar aquí. Tal vez no podríamos reunirnos, o tendríamos a alguien que nos está vigilando a ver qué hablan. No vaya a ser que estén levantando una revuelta, quieren dar un golpe de estado o provocar guerrilla o algo así, y que estuviéramos, no seríamos libres para actuar de sí mismos, libres para escoger nuestra fe. Estaríamos en serios problemas. La esclavitud o el sometimiento así no es aprobado por Dios. Pero ahora no estamos hablando tanto de la patria o de lo social, sino de lo espiritual. ¿Qué dice usted, hermana, hermano? Aquí en México ¿se tiene verdadera libertad? Esa sería una pregunta. Aparentemente sí, porque salimos, incluso hay manifestaciones en las calles y se manifiestan y protestan y hacen y deshacen. Aparentemente hay esa libertad, pero ¿y la otra libertad? La espiritual, la moral. ¿Usted cree que nuestro país esté en plena libertad? ¿Qué diría usted? Yo creo que hay muchas cosas que tienen subyugado la mente, el corazón de mexicanos. Vicios, costumbres, creencias. Aparentemente ya tomaron una decisión. No, yo quiero hacer esto, yo pienso así, yo siento acá. Pero la verdadera libertad se encuentra en Jesucristo. La verdadera libertad. Todo lo demás, todo lo que esté aparte o fuera de Jesucristo, no es la libertad que Dios desea para el ser humano. No es todavía esa libertad. Se está aproximando, hay una intención, hay a lo mejor hasta una fantasía de que sí es la libertad que se escoge. Yo elijo no creer en Dios. Pues eso se llama ateísmo. Bueno, entonces soy ateo. Soy libre para decidir, no creo en Dios. Y aparentemente, bueno, todos los demás, la sociedad ha entrado en el sentir, y hay que respetar. Dios mismo respeta su decisión. Para eso Dios nos dio libre albedrío, para tomar nuestra decisión. Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios desea presentarnos la verdad, para que entonces, alumbrados por la verdad, aclarados por la verdad, tomemos las decisiones correctas, no equivocadas. A nadie le gusta equivocarse,
A nadie le conviene vivir equivocado. Un error puede ser muy costoso. Por eso vamos a ir viendo en esta lección la importancia de conocer a Jesucristo y de recibir la verdad que está contenida en la palabra de Dios. ¿Pueden decir amén? Gloria sea al Señor. Vamos a la primera parte. Número 1, en Lucas 4:18. Vamos a Lucas 4:18 para ir leyendo. El Señor Jesús lee el libro del profeta. A ver, ¿qué está leyendo? ¿Qué es lo que leyó el Señor Jesucristo? Lucas 4:18. Ahí ya no se mencionó qué libro estaba leyendo Jesús, pero dice el verso 17, ahí se nos da la respuesta. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 2 veces se hace referencia a la libertad en este pasaje. Entonces, ¿qué libro es el que leyó Jesús? Isaías. Si quiere ponerle ahí con su lápiz o pluma, en Lucas 4:18 el Señor Jesús lee el libro del profeta Isaías. En el versículo 21 afirma que esa profecía se está cumpliendo en esos momentos en su persona. ¿Qué hace el Señor a los cautivos? Los liberta, o los pone en libertad, como usted le quiere escribir. Esa es la condición de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres Adán y Eva pecaron allá en el huerto, esto provocó que el enemigo, cada generación, cada ser humano que fue naciendo, lo privaba del conocimiento. Ya estaba apartado de conocer a su Creador. Esa persona, esas personas, esas generaciones fueron creciendo y multiplicándose, pues sin conocer cabalmente de Dios. Hubo vicio, hubo violencia, hubo engaño, hubo corrupción, hubo idolatría, hubo hechicería, muchas cosas que desviaban los propósitos del ser humano. Y pues Jesucristo vino precisamente para traer el conocimiento y la libertad. Esto empezó, ahí se les está explicando a los judíos, pero este es el problema no solo de los judíos, este es el problema global, universal, mundial, como lo queramos decir. Es para todo el género humano, porque todos hemos pasado en esta condición. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos ha enviado su palabra y con ella nos da entendimiento, claridad, para no andar equivocados en esta vida. Gloria sea al Señor. Que no estemos pues creyendo que el sol nos oye, nos contesta, la lluvia nos bendice, que la filosofía, el trabajo, la buena suerte, el trébol, que no estemos creyendo que los astros, la astrología nos viene a salvar, nos viene a hacer felices. Este es un error, este es algo que no tiene sentido. Tantas creencias que hay: no pasar abajo de una escalera, que no se te atraviese un gato negro, que que la pata del conejo te cambia la suerte, te hace feliz, te hace rico con una patita de conejo, la herradura, la corona de ajos, tantas cosas que la gente va creando como creencias, tantas cosas que se van dando.
Pero de todas esas cosas que se van adoptando, pues la gente les da fe, la gente les da plena credibilidad, cuando nuestra fe y credibilidad deberían de estar dirigidas y enfocadas hacia el Señor, hacia su palabra, sus propósitos, lo que Él desea, lo que Él espera, lo que Él trata de hacer con nosotros. Que vivamos una vida estable, sana, en armonía con los que nos rodean. Un problema que se presente, Dios nos da entendimiento para irlo resolviendo. Gloria sea al Señor. Que no estemos equivocados, que no estemos en oscuridad, en desconocimiento. Inciso A, Lucas 13:16. ¿Quién ata o cautiva? Aquí lo va a responder. Lucas 13:16. Amén. Está hablando de una persona que el Señor Jesús está sanando. Lleva 18 años enferma. Y aquí dice, Satanás había atado. ¿Quién es el que ata? ¿Quién es el que nos pone las cuerdas? Ya no Dalila, sino ya sabemos quién es el que está atrás de las cuerdas. Se llama Satanás. Él, a través de personas que se prestan para confundir, para destruir, para contaminar, para desviar. Una persona intencionalmente puede dar un mal consejo. No, tú no te dejes, tú contéstale así también, tú dale y amenázalo, toma lo que tengas a la mano y dale un consejo violento. Y aquella persona, pues en su desesperación o en su desconocimiento, piensa que eso es la solución. Y cuidado, que eso puede ser un mayor problema. Un mayor problema. Hay consejos destructivos, hay consejos que no son correctos, porque no vienen de las personas indicadas. Ayúdenos, Dios. Entonces, ¿quién es el que cautiva? Satanás. El Señor lo reprenda, hermanos. El Señor lo reprenda. Satanás no es para nada es confiable, para nada es amigo, para nada hay que hacer sociedad con alguien así, para nada, porque nos ata, nos cautiva. Antes de conocer el Evangelio, ¿en qué estaba usted atado? Piense tantito, recuerde un momento. Antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Jesús como su Salvador, ¿cuáles eran las ataduras que usted tenía? A lo mejor las malas palabras, a lo mejor el entrarle a los golpes. Nomás me provocas, ¿qué me estás viendo? ¿Qué? Vente para acá. Y sale. Y malos pensamientos y una serie de desorden, provocación y todo eso. Esa era la forma como nos tenía atado. La idolatría, pidiendo lo que no nos podrá dar jamás una imagen, pero el Cristo de gloria es el que responde a las oraciones. Gloria sea al Señor. Sana, transforma. Totalmente el Señor tiene poder para ayudarnos en cualquier necesidad. Tenemos que pedir a Dios para que sea Dios conocido a través de su palabra y de su Hijo Jesús. Y veamos la diferencia. Gloria sea a Cristo. Ha habido buenos hombres y buenas mujeres en la tierra, a lo mejor santos, incluso santos, pero de eso a pedirles a ellos, como que ya no concuerda con la palabra de Dios. Ha habido gente santa en esta tierra, pero como para levantarlos y pedirles y someternos a ellos, la palabra de Dios dice que vayamos con el Padre, así como esos santos que existieron, fueron hacia el Padre y encontraron bendición. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Vayamos al Padre. No hay más que el Padre, su Hijo y el Espíritu, y cada uno va haciendo una parte importante en nuestra vida. El Padre es el que tiene sabiduría y poder, juzga. El Hijo es el que vino en obediencia
y dio su vida, sanó, libertó a mucha gente de espíritus malos, de vicios. Dio su vida a Jesucristo, ha sido el mediador, el intercesor. Y ahora el Espíritu Santo viene sobre la iglesia que busca de Dios, viene sobre la iglesia que busca en las Escrituras para enseñarnos, guiarnos, corregirnos, amonestarnos cuando algo no está bien en nosotros. Ahí está la Trinidad guiándonos. Pero de ahí en fuera, de los santos que han pisado aquí la tierra, hombres, mujeres, apóstoles, a lo mejor discípulos, gente creyente, misioneros, pues ellos acudieron al Padre, ellos acudieron a la Trinidad, a Dios Trino. Nosotros tenemos que seguir el consejo, la enseñanza que nos da la palabra de Dios, ir directo. No hay intermediarios. El Señor se basta. El Señor tiene suficiente amor y sabiduría para responder a las necesidades. Inciso B, Hechos 8:23. Vamos a la Escritura. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí puede ir contestando. Hay personas que están en hiel de amargura y prisión de maldad. Santo Dios, qué pesar, qué pesar. Cuando la gente está de veras ya que no puede, ya no aguanta esa prisión, esas ataduras, y se abandona. Algunas hasta llegan a pensar que es mejor quitarse la vida. Una puerta falsa, eso no es solución. La solución sería ir al camino, encontrarse con el pastor, Jesucristo, el buen pastor, y hablar con Él, tratar con Él, y Él ayudaría. Gloria sea al Señor. Pero hay muchísima gente en estos momentos. ¿Qué podríamos ilustrar? Habrá 50% de gente salva y 50% de gente que está aprisionada. A lo mejor es más el porcentaje de la gente que está en prisión, a lo mejor es más. No sé qué le parece, el 60 y 40, o el 70 y 30, o el 80 y 20. Ay Dios, está de preocupar. Hay grandes necesidades y está en todos niveles. Puede ser en el gobierno, puede ser en la educación, puede ser en el sistema médico o hospitalario, entre las familias. Está elevado todavía, hay mucha necesidad. Donde están, ¿cómo dice? En hiel de amargura y prisión de maldad. Una forma de definir que se está esclavizado, no son libres, no son felices. Se ríen por una canción o por un chiste ahí de doble sentido, pero no es la verdadera felicidad. Ya cuando se les olvida el chiste, la canción, vuelve el vacío, vuelve la angustia, la ansiedad, vuelve la depresión, la derrota. No se es libre, no se vive libre. Eso es el trabajo del maligno. Inciso 2 Romano. En Juan 8, del 31 al 36, ¿alguien lo tiene? Amén. Esta es una conversación entre Jesús y los judíos, un pueblo muy conservador, muy tradicionalista. Tratan de mantener sus tradiciones desde Moisés hasta acá, sus creencias. Son muy apegados a la letra. Y Jesús les dice, de una vez les habla con la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Y ahí empiezan como a replicar, como a rezongar, como a reclamar. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Parece que se les olvida la historia a estas personas que están expresando así, porque ellos fueron sometidos en Egipto por los asirios, por los babilonios. Su historia va con persecuciones, va con sometimientos. Realmente el diablo ha castigado, ha presionado, ha perseguido al pueblo judío. Sin embargo, aquí como que son un poquito insolentes para contradecir a Jesús, como para hacerlo enojar. Pero ¿cómo dices que vamos a ser libres? Nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham, no hemos servido a nadie. Pero como que ocultan la historia. Es una necedad de parte de ellos, es ya nomás para argumentar contra Jesús. Pero sí, en su historia han sido sometidos, han estado en calidad de esclavos casi. Jesús no está hablando de la historia, no está hablando de los babilonios, de los egipcios, está hablándoles de lo espiritual. Pero no se conectan, no se conectan. Y le están pues contradiciendo a Jesús. ¿Cómo dices que seremos libres? El verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es socio, no es simpatizante del pecado, es esclavo del pecado. Tal vez quieran suavizar, tal vez quieran acomodar las palabras, hacer menos crudo a la realidad, pero si se está sometido al pecado, se es esclavo del pecado. Llámese como se llame: idolatría, hechicería, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, mentira, corrupción. Hay tantas manifestaciones del pecado, tantas formas, como que se ha proliferado las maneras cómo pecar. Mientras que al vivir en santidad, pues se vive modestamente y apegado a la verdad. Pero la mentira, el pecado, la maldad, como que tienen una avenida ancha, una avenida amplia, una autopista casi diríamos, una autopista, facilidad. Y es ahí donde Jesús les está reclamando, les está reprochando. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios nos hace libres, seremos verdaderamente libres. No es por otras virtudes. A lo mejor el yoga lo ayuda a uno a respirar, a estar tranquilo en los problemas, en el estrés de las ciudades. A lo mejor el yoga y otros ejercicios puede ser que contribuyen a mantenerse estable, tranquilo, no, que la presión no lo angustie, no te consuma. Pero en cuanto al pecado, el yoga no te puede ayudar. En cuanto al vicio, las amistades o distraer no te va a resolver tu problema. Te resuelve el verdadero problema cuando vienes a Jesucristo y le dices la verdad. Esto no puedo sacudírmelo, Señor. No puedo quitarme esto, Señor. Hay quienes llegan a decir: yo el tabaco lo puedo dejar en cualquier momento. El tabaco no me tiene a mí, yo tengo al tabaco. Pero es una mentira, es un engaño. Yo fumo cada 15 días, dicen algunos. Yo tomo allá cada 6 meses. Y piensan que por eso el vicio no los tiene a ellos, que ellos tienen el control. Pero no, realmente hay una adicción, tal vez disfrazada, tal vez no tan agresiva, pero existe la adicción, no se la puede quitar del todo. Y así puede haber adicción a muchas cosas,
a muchas cosas: pornografía, películas de violencia, chistes con doble sentido, a veces hasta festivales con chistes de doble sentido se quieren hacer, y como para fomentar ¿cómo le llaman? La picardía, el doble sentido. Tiene sus palabras, yo no conozco mucho de ese vocabulario, pero existe, se fomenta, trata de que sea una cultura, que la gente lo disfrute, pero no es otra cosa más que una adicción, es estar esclavizado, es estar jugando con la mentira, con el engaño, con todo eso. Satanás nos lleva a esos terrenos y parece como que el ser humano lo disfrutara. Ayúdenos, Dios. Si conocieran al Hijo de Dios, serían verdaderamente libres. Es lo que dice en conclusión Jesús. Ahora bien, viene una sección donde hay que llenar con algunas respuestas. Inciso A: ¿a quién prometió Jesús que serían libres? ¿A quién? No le entiendo bien. A los judíos, es una respuesta, a los judíos. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Entonces, si nos quedáramos con la idea de que solo a los judíos, ahora está más claro. No es solamente a los judíos, sino ¿a quiénes prometió Jesús que serían libres? A los que creen en su nombre. Póngale allí como respuesta: a los que creen en su nombre. ¿A quiénes prometió Jesús que serían libres? A los que creen en su nombre. Hermano, eso nos va a ayudar cuando estemos conversando con alguien. Tenemos que orar mucho, tenemos que pedir la gracia. Amado Dios, dame gracia. Cuando yo le empiece a hablar a una amistad, a un familiar, que esté dispuesto a escuchar, dispuesto a atender, a entender, atender y entender. Señor, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría. Cuando yo pueda hablar con alguien, le voy a hablar con respeto, con sabiduría, con amor, para que la verdad sea aceptada. A veces la gente no le gusta escuchar, aunque sea la verdad, no le gusta. No, tú tienes que respetar. No, pero mira, es que esto es. No te estoy preguntando, no te estoy pidiendo consejo, no quiero que me digas. Y se cierran, y ya no quieren escuchar, aunque sea la verdad, se quieren quedar con su concepto. Entonces tiene que ser en una manera sabia. Cuando usted va a atrapar algún ave, algún pajarillo, no llega así directo, ¿no? En alguna manera va a preparar una trampa, por decir algo, y le va a poner a lo mejor alpiste o comida y lo deja que se acerque. Esto no lo estoy inventando yo, el libro de Proverbios lo dice así. Para atrapar a un ave no va uno así directamente con la red, sino que busca uno la manera para poderle explicar, para poder motivar a una persona a que escuche, que entienda, que comprenda, que sea paciente mientras va captando. Tenemos que usar toda la sabiduría, toda la paciencia, todo el respeto posible. ¿Pueden decir amén? ¿A quiénes van así, palo? No, es que eso te está destruyendo. La idolatría es pecado, es del diablo, y los idólatras se irán al infierno. Y en fin, pues la gente tiene en cierta manera algo así, casi como sagrado. Entonces lo mejor es ir con prudencia, con sabiduría, y orar por ellos. Espíritu de Dios, aclárales, convéncelos tú. Yo ya hice mi parte, yo ya compartí con respeto, con amor, pero ahora te toca a ti, Señor. Convéncelos tú. Gloria sea al Señor. Se puede, sí se puede. Inciso B: ¿qué es lo opuesto a una persona libre?
esclavo. ¿Algo más? Preso. ¿Algo más? ¿Cuál? Cautivo. ¿Cuál? Atado. Atado puede ser, sí. Esclavo, sometido. Son sinónimos. Son palabras que equivalen a lo mismo. Amén. Eso es lo que es lo opuesto a la persona libre, es lo opuesto. Inciso C. Espiritualmente, ¿de qué se es esclavo? Espiritualmente, ¿de qué se es esclavo? Del pecado, de la incredulidad, por no querer creer, por no creer en el Señor. Son incrédulos, no le dan credibilidad a Dios, a su palabra. Aunque la leyeran, no le dan credibilidad. No creen en lo que están leyendo, en la Biblia. Entonces, del pecado, de la incredulidad, estamos sometidos o estamos bajo condenación. Mientras no aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos bajo condenación. Porque Dios ha dictado ya un destino, una condena. Todo aquel que pecare, morirá. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice también la epístola a los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A Adán y a Eva se les corrió del huerto del Edén. El ser humano que no viva en santidad, que no esté en la obediencia, no podrá acercarse a la gloria, no podrá entrar a la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Perdón? ¿De qué se es esclavo? Correcto. Del pecado, de condenación. ¿De qué se es esclavo? De los vicios, de las creencias, de prejuicios. ¿De qué se es esclavo? Son formas en las que las personas, hay personas que vienen o nos las encontramos en la calle a la hora de estar evangelizando. Buenas tardes, somos de la congregación, le traemos una palabra de aliento, un mensaje del amor de Dios. No, yo no creo en Dios, yo no creo en los cristianos, no creo en la religión, no creo en las iglesias, puro negocio, pura gente falsa, hipócrita, no. Y tienen un prejuicio. ¿Cómo se inició eso? ¿Quién lo ocasionó? No sabemos la historia, no sabemos el trasfondo, pero hay gente así. Y uno ya no sabe, ahí sí ya no encuentra uno qué palabra decirle, uno disculparse bueno, usted disculpe y gracias, que tenga buena tarde, y mejor seguir el camino. Como que la gente lo desarma a uno. Se necesita sabiduría e inspiración de parte de Dios para decirle, pues usted en sus palabras me da a entender que tiene un resentimiento, tiene una decepción, a lo mejor alguien lo hirió, alguien le falló, pero el Señor no falla, el Señor es fiel, el Señor se mantiene. Así como se escribieron las escrituras y se hizo este mundo, el Señor se mantiene en ese mismo amor, en esa misma integridad. Ese es el Dios del que yo le quiero hablar. ¿Me permite? No quiero. Bueno, está bien, Dios le bendiga de todas maneras, que tenga una buena tarde. Y entonces dejarlo en las manos de Dios. No forzar, sino ser prudente en todo esto. Gloria sea al Señor. Dios nos ha de ayudar para que a la hora de compartirle con nuestros familiares, nuestras amistades,
podamos motivar y despertar el buen interés. Inciso D. ¿Cuál es el elemento que libera? Ajá. ¿Dónde dice eso, hermano Andrés? Ahí lo leímos hace ratito. Ajá, ¿cómo dice? Eso, mero, eso. Anótele la verdad de Dios y Juan 8, 32 al 36. ¿Cuál es el elemento que liberta? La verdad de Dios, según Juan 8, 32 y 36. Anótelo ahí. Es importante esto, hermanos. Es importante esto. Cuando hemos de llegar a su presencia, no vamos a llegar con las manos vacías. Porque dijo Jesús: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No somos espigas estériles, no somos plantas estériles, sino plantas que, si hemos recibido la lluvia del Espíritu Santo y estamos conectados a su palabra, vivimos cotidianamente con el Señor, debe de haber frutos, debe de haber frutos, adoración, gratitud, testimonio, hablarles. Tengo problemas, tengo enfermo en casa y el trabajo se me ha escaseado. ¿Quieres que oremos? ¿Te gustaría que pidiéramos la ayuda de Dios? Déjame que ore por ti. Y allí inmediatamente animarle, compartirle algo, una esperanza, fruto. Si usted logra que esa persona crea, confíe, ¿sabes qué, Armando? Desde que oraste por mí, la situación cambió, mejoró. Quiero que me hables de Dios. Si es posible, me gustaría ir al lugar donde tú vas. Quiero escuchar, quiero aprender, quiero conocer lo que tú me compartes, me dices. Y ya usted está ganando un alma, una persona para la vida eterna. Ese es fruto, eso es fruto también, ganarlos. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. A lo mejor un día le hablamos en el camión, en la clínica del dentista o del doctor, o donde estuvimos un ratito. Es que yo leo la Biblia, yo soy creyente en la palabra de Dios. El Señor me salvó, cambió mi ser, perdonó mis pecados, me cambió totalmente. Iba yo en una dirección, me cambió en la dirección correcta, porque yo estaba en la dirección equivocada. Ahora soy feliz, tengo necesidades, pero Él va supliendo, no se me atrasa, no se me adelanta. El Señor es puntual. Yo le amo al Señor. Usted siembra en ese testimonio, se despide de esa persona, no la vuelve a ver, pero el Espíritu Santo, el amor de Dios y el poder de Dios, que siguen trabajando en esa vida con lo que usted les alcanzó a decir, por allá se convierte. Usted no lo sabe, pero por allá se convierte. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, el Señor le va a llamar a usted. A ver, pasa aquí, Omar, pasa acá. Señor, pues yo siempre le estuve hablando a la gente. No los vi hincarse y aceptar, pero bueno, yo les hablé, yo fui obediente. ¿Sabes qué, Omar? ¿Ves esta persona? Te quiero presentar a esta persona. Tú le hablaste y por tus palabras quedó sembrada la palabra de Dios en su corazón. Se convirtió y por esa siembra, ese testimonio que le dice, Él está aquí, ellos están aquí. Yo estoy seguro, hermano, no creo equivocarme, que si sembramos de esa manera, aunque no los volvamos a ver aquí, al llegar allá el Señor en su misericordia nos va a ayudar a entender. Estos se convirtieron por tu oración, por tu testimonio, por la palabra que les diste, la invitación, lo que tú alcanzaste a hacer, ayudó, sirvió
hizo su trabajo y aquí están en la vida eterna. Hermano, ¿cómo se va a sentir usted si le dijera algo así al Señor? Hermano, usted va a saltar de gozo, usted va a saltar, va a danzar, va a levantar sus brazos, va a querer hablar en lenguas de tanto gozo, tanto gozo. El Señor es juez justo. Yo creo que el Señor nos va a dejar saber una bendición así. Así es de que, hermanos, hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Gloria sea al Señor. Hay que dar la verdad de Dios. La última dice: ¿quién es la persona que liberta? Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? 8:36, Juan 8:36. Apúntelo allí. Aleluya. Vamos a 2 de Timoteo 2:26. Un momentito. 2 de Timoteo 2:26. Eso no está ahí en el cuaderno. Ese es un extra que yo le comparto. 2 de Timoteo 2:26 dice: y escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gloria a Dios. Para una mejor comprensión leo desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este pasaje que acabo de leerles nos habla de cómo Satanás pone lazo. Satanás pone lazo, nos ata, pone cadenas pesadas, pone cadenas que no, el hombre mismo no las puede romper. La misma persona no se puede sacudir. Satanás es más astuto, más sagaz, más fuerte que el ser humano al natural. Cuando Cristo esté en su corazón, cuando Cristo esté en su vida, entonces ya Satanás ya no puede someterlo de la misma manera. ¿Pueden decir amén? Satanás es fuerte y poderoso, astuto, no tanto como nuestro Dios, definitivamente. Él está sujeto a Dios. No puede hacer más de lo que Dios le dé permiso. Eso es real. Pero si el ser humano, sin la gracia, sin la protección de Dios, el enemigo sí lo confunde, sí lo zarandea, sí lo somete. Y el ser humano al natural no puede liberarse por sí solo. Necesita que otro mayor que este que nos está sometiendo, otro mayor venga a libertarnos. Esa es la parte. Entonces, el ministro aquí vienen algunas características del siervo de Dios: no contencioso, debe ser apacible, para que con toda mansedumbre esté trabajando, aconsejando sobre aquellos que están con algún problema espiritual, y que puedan así sacudirse el lazo que Satanás les ha impuesto. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Voluntariamente hemos decidido someternos a él. Antes estábamos sometidos a él, al Señor de este mundo, por ignorancia, porque no entendíamos, no nos llegaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no conocíamos.
y hacíamos lo que se hace allá afuera, la costumbre, el hábito, las tradiciones. Íbamos, ¿a dónde va Vicente? Hacia donde va toda la gente. Así esa regla o ese principio, ese proverbio se aplicaba en muchos de nosotros. Pero llegó el Evangelio, nos alumbró, nos dio entendimiento y nos dimos de cuenta. No, momentos, a ver, espérenme. Con Él ya no quiero tener nada que ver. Con Él me someto. Voy a hacer lo que Él me indica. Voy a vivir como Él me establece. Y de esa manera, voluntariamente, con nuestra libertad, decidimos ya no hacer más caso de Él, sino someternos al Señor. Eso es usar con sabiduría esta libertad. Hicimos buena decisión. El libre albedrío empieza a traer buenos frutos para vida eterna, para bendición. Gloria sea al Señor. ¿Pueden decir amén? La gloria sea para Dios. Una escritura más, ya estamos casi concluyendo. Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos estamos sometiendo a la obediencia para vida. Venimos de una vida donde estamos obedeciendo al pecado y no imaginábamos que la consecuencia iba a ser muerte y condenación. No teníamos la idea, no estaba muy claro el asunto. Pero ahora, por la gracia, por la bondad de Dios, lo hemos ido entendiendo. Entonces, manténgase en eso, hermana, hermano, manténgase en esa libertad. Tú eres mi Señor, con gusto. Yo estoy a tu disposición, a tu honra y gloria. Quiero saber de ti, quiero conocerte mejor, quiero entender más de tu voluntad para no fallarte. Voluntariamente me someto a ti. Antes estaba yo sometido a aquel y me tenía así. Ahí nos tenía, nos pisaba, nos pisoteaba. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, te va a traer como maraca, te va a traer para allá y para acá, te va a maltratar, pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Gloria al Señor. Así nos tenía el enemigo, nos traía mal, enfermos, en pobreza, en desesperación, en angustia, confusión, vicio, mal, nos tenía un pie en el cuello. Pero vino Jesucristo, tal vez en un altar, o tal vez en la casa, o no sé dónde nos convertimos, dónde hicimos una decisión, una profesión de fe. Creo en ti, Señor, ayúdame, perdóname, no me dejes, Señor, quiero cambiar. Y el Señor, en su misericordia, nos libertó de esa opresión. Y ahora, hermanos, hay que usar nuestra libertad para bien, hermanos. Ahora viene la otra parte. Hay que usar nuestra libertad para lo que edifica. ¿Pueden decir amén? Dice aquí el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 8, verso 9. Primera de Corintios 8, el verso 9, por ejemplo. Anoten esa escritura porque es importante. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No venga a ser tropezadero a los débiles. Pablo lo dijo también en estas otras palabras: si el que yo coma carne va a ser motivo de que mi hermano se escandalice, tropiece, se desanime, se confunda, se pierda, yo dejo de comer carne. Yo debo de dejar de comer carne. Aquello que puede provocar en mi libertad. Yo soy libre para comer carne. Pone un ejemplo.
pone un ejemplo, Pablo. Nosotros comemos carne, bueno, casi cotidianamente, pero Pablo usa un ejemplo cotidiano. Si el que yo coma carne va a provocar a confusión, contradicción a mi hermano, a alguien de la congregación, por el amor, por la salvación de ese hermano, yo estoy en la responsabilidad de que mi libertad debe de tener un límite y no debo de provocar que un hermano se pierda por mi libertad de comer carne. Ustedes saben que actualmente hay gente que no come carne porque se cuida. Los vegetarianos, los veganos, así se llaman, no comen carne, no comen cosas orgánicas así de carne, grasa de animal, nada de eso, ni lácteos, creo. Allá en el país de la India, como un concepto religioso, no comen carne. Por eso los animales andan tan contentos allá. Ni las gallinas se preocupan, ni los bueyes, ni los pavos, ni los cochinitos, nada de esos animalitos. Todos los animales por aquí quisieran irse para allá, si pudieran, pero no pueden. No los hemos dejado. Pero la gente allá, por concepto religioso, yo no sé si el apóstol Pablo estaba pensando en ellos en ese momento, sabiendo que esa cultura, la religión, las creencias, no les permite comer carne. Y él decía, si el que yo coma carne como judío va a ser motivo de que estos hermanos, esta nación se pierda, yo tengo que abstenerme de mi libertad, tengo que restringir mi libertad para comer carne por amor a la salvación de ellos. Entonces así, aquí no nos vamos a poner a compararnos quién come carne o quién no come carne, pero puede haber otras cosas. A los que son frágiles en la fe, no tenemos por qué decir, no, es que yo soy así, yo creo, ya me lo he explicado el hermano Dorantes y el hermano fulano, y en convención se habló del tema, yo creo en eso, y no le hace que el hermano o la hermana o esa familia no lo acepte. Seamos cautelosos. No puede ser que por nuestra libertad vamos a hacer que alguien se pierda. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Primera de Corintios 8:9, lo repito: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay que tener paciencia, hay que tener misericordia. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Por decir un ejemplo, hace unos pocos años la Iglesia de Dios de la Profecía aceptó que se usara el anillo de matrimonio. Muchos no lo usamos. Tenemos tal vez esa facilidad, pero no lo usamos por el respeto, por la convicción. Pero si alguien llega y a lo mejor hasta se une a nosotros y esa persona sí quiere usar su anillo matrimonial, nosotros debemos de respetar. Esta libertad mía, a yo no usarlo, no tengo que condenarlo, ni juzgarlo, ni lastimarlo, ni desanimarlo, ni decirle, ya te vas. No, es lo que nos está exhortando Pablo, que nuestra libertad no sea una forma de lastimar o confundir a quien pueda ser, a quien tenga otra convicción, Debemos de ser bien prudentes, amados hermanos, amarnos en Cristo. El amor cubrirá multitud de defectos, de fallas, dice también la palabra de Dios. Debemos de amarnos en Cristo Jesús. De esa manera el Señor se manifiesta en nuestra vida. Conclusión: ¿cómo ser verdaderamente libre? Aunque el ser humano pueda ser libre socialmente, necesita ser libre espiritualmente. El Señor Jesús es la única persona capaz de libertar totalmente. Si permaneces en obediencia a la palabra de Dios, Juan 8:31,
te convertirás en un verdadero discípulo. Como discípulo verdadero, conocerás la verdad divina y ese conocimiento de la verdad te libertará, sí, de toda forma de pecado. Gloria sea al Señor. Vivir, conocer la verdad hará posible con este conocimiento de que estemos en la libertad correcta en nuestra vida espiritual. Necesitamos conocer de la palabra de Dios y tener una comunión constante, permanente, ininterrumpida, que no se interrumpa por ningún motivo. En buenas y en malas estar con Él. Esto es como el matrimonio. ¿Se acuerdan los que se han casado? El juez nos dijo claramente: prometes estar con ella en buenas y en malas, en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y el varón contestó: sí, lo prometo. Y también se le hizo la pregunta casi igual a ella: prometes estar con él en buenas, en malas, en abundancia, en escasez, y ella dijo: sí, acepto. Así con el Señor tenemos que estar con el esposo en buenas y en malas, en abundancia y en escasez, en enfermedad y en salud. Cuando las cosas marchan bonito o cuando hay pandemias y hay terremotos, hay temblores y hay guerras por aquellos lugares, necesitamos estar con el Señor en buenas y en malas, porque Él como esposo no nos abandona, no nos deja. A veces no lo adoramos, a veces no abrimos la Biblia en toda la semana, en todo el día, no oramos. Hay nomás una oración así rapidito y ya, allá vamos. Y Él, a pesar de todos esos descuiditos, ahí está junto a nosotros, no nos deja andar solos. Él es un verdadero esposo y nos ama entrañablemente. Así es de que, amados hermanos, vamos a esforzarnos por estar con el Señor para que la verdad esté con nosotros siempre y no nos equivoquemos. Dios les bendiga. Soy el pastor Armando Durán Sánchez. Templo Osana, te esperamos.